Bienvenidos a una nueva clase. Bien, continuamos con la parte de base de datos. Ahora vamos a crear una tabla, ¿sí? Es importante entender cómo funcionan las bases de datos. Toda base de datos, que va a ser la que vamos a involucrar en nuestro proyecto, se compone de un conjunto de tablas, donde cada tabla se compone de un conjunto de columnas o campos, donde donde la tabla misma con esos campos y columnas, que viene a ser lo mismo, tienen registros o filas, podríamos decirle. Entonces, la representación es directa, es una tabla. La cuestión es que siempre se habla de campos, los cuales son las columnas, y las filas, las cuales son los registros. Entonces, vamos a crear una tabla dentro de nuestra base de datos que se llame person, ¿sí? Person. Tenemos que especificar el número de columnas. Vamos a especificar 4, ¿sí? De momento, pero después seguramente agreguemos más. Así que vamos a darle a continuar. Y ahí nos va a pedir el nombre de las columnas, ¿sí? La primera columna, primer campo, se llama ID. Tiene que ser ID. No es exactamente mandatorio, pero por una cuestión de convenciones es el mejor nombre. El ID, ¿sí? va a contener como tal el identificador, el número identificador de cada uno de nuestros registros. Entonces tiene que ser de tipo integer. En general se pone la longitud 11, ¿sí? Es indistinto. Lo importante es que tenga suficiente longitud, no le pongan 1 porque va a ser muy poquito, va a llegar de 0 a 9. Ni tampoco le pongan 2 porque va a llegar de 0 a 99. Entonces 11 es un número grande de tipo integer y nos va a servir perfectamente. Luego tenemos que decirle que el índice sea primario. ¿Qué significa esto? Ahí cuando pongamos índice primario nos va a decir agregar índice. Vamos a darle continuar y ya está. El índice primario significa que cuando queramos consultar un determinado registro, vamos a acceder a través del índice. En este caso es la ID, ¿sí? Entonces, de esta manera, el engine de base de datos va a optimizar las búsquedas. No es lo mismo buscar a través de otro campo que no sea el ID. Va a tardar muchísimo menos a través del campo que tiene la clave primaria, el índice primario. Luego hay que activar el autoincrement. ¿Qué significa esto? Que por cada uno de los registros que se generen, que se inserten en la tabla, el ID no lo vamos a tener que escribir nosotros, sino que directamente se va a incrementar uno a uno, ¿sí? Siendo 1 el primero y bueno, infinito los siguientes, ¿no? Entonces, luego todas estas opciones no hay que tocar nada. El siguiente campo, como es una tabla de personas, tendría que ser name. En realidad first name. Y tendría que ser de tipo varchar, ¿sí? Lo vamos a poner con una longitud de 30, por ejemplo. 30. ¿Qué es el varchar? Viene siendo como el string, ¿sí? Entonces, un first name, un primer nombre, ¿no? El nombre con, ¿cómo se llama? 30 caracteres, ¿sí? Es de longitud. Luego lo demás no vamos a poner más nada. Nosotros podríamos ponerle un valor determinado y también podemos setear que sea nulo. Esto significa que en el momento en que se genere un registro nuevo podemos no tener que poner el first name. Entonces si ahora lo dejo así y lo intento insertar en la tabla un registro sin first name, me va a tirar error. Justamente para eso es el nulo, para el valor por defecto. Bueno, el siguiente sería el last name, que viene siendo el apellido, ¿no? Entonces vamos a ponerle varchar de 30. Y vamos a poner que podemos poner otro valor, puede ser el birthday, birthdate, de tipo date, que es este que está acá, ¿sí? Y una vez que tenemos esto, el date me parece que no necesita longitud, porque ya es un campo en sí mismo, ¿sí? Es como una especie de timestamp. Y una vez que tenemos esto, vamos a darle a guardar. Y cuando ya está todo, si no tira ningún error, ya generó los campos. Ahora, importante, vamos a agregar un campo más, ¿sí? Agregar uno después de birthday. Vamos a ponerle email a este campo, que sea de tipo varchar, y el email no debería superar los, bueno, pongamos 15 caracteres. Acá hay un botón que dice previsualizar SQL, ¿sí? También lo decía en el momento en el que lo agregamos en el otro. Si nosotros apretamos este botón, vamos a ver que acá
nos va a dar una instrucción en un lenguaje justamente de MySQL. Esto es una instrucción en MySQL. Estas cosas son importantísimas porque es lo que vamos a usar después en PHP cuando lo integremos y que ahora PHPMyAdmin lo hace automáticamente. Entonces, de esta manera nosotros nos ahorramos, nos ahorramos tener que buscarnos en la documentación de MySQL o demás cómo se escriben, porque simulamos en PHPMyAdmin. Bueno, insertar campos no lo vamos a hacer en PHP, porque nosotros vamos a agregar registros ya de la tabla. Pero también está para cuando queramos insertar algún registro, este mismo comportamiento de devolvernos justamente la sintaxis de MySQL. Igualmente la vamos a ver. Alter Table básicamente lo que hace es decirle, estoy modificando la tabla persona, agregando email. Ven que es muy semántico. Al costado le pone el tipo, entre paréntesis, la cantidad de caracteres que tiene ese tipo. Por defecto yo no le puse nada y me le ponen 15. Ah, no, perdón, el email sí, le puse 15. Acá en longitud de valores, eso era el date. Luego le dice not null, o sea, nosotros le dijimos que no sea nulo, que era este botón. Entonces sí o sí cuando se agrega un registro hay que agregarlo. After, o sea, después del campo birthday. Entonces, si cerramos y guardamos y venimos a estructura, bueno, nos dice que los cambios se hicieron exitosamente. Ahí tenemos el campo email luego de birthday. Así que bueno, los veo en la siguiente clase donde vamos a estar trabajando ya con la parte de insertar un registro.